Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Miércoles 4 de enero del año 2023 y seguimos con el encuentro con el Señor Jesús. Hoy en su palabra miramos toda esta manifestación del elegido a través del testimonio de Juan a los primeros discípulos. Miremos el texto, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la luz del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos como Juan el Bautista. Que nosotros, los primeros discípulos de Juan que siguieron a Jesús, Juan Apóstol y Andrés, sepamos reconocerte a ti y llevarte a los demás. Amén. ¿Qué dice el texto? Mirada clara. Tomen la Biblia, capítulo 1 de Juan, que es el que hemos ido escuchando en estos días, hoy en los versículos 35 al 42. ¿Quién está como personaje al principio de esta palabra? ¿Quién pasa? ¿Y este que pasa a quién se lo señala? ¿Con qué expresiones señala el que pasa? A los que él les señaló, cómo reaccionan ante este personaje, qué le preguntan y él cómo responde. ¿Y qué pasa aquel día y a qué hora? Después estos dos que van y dicen a otros. ¿Y cómo lo comentan? ¿Con qué expresiones utilizan para hablar de aquel que han encontrado? Miremos todos los detalles, la parte final también del cambio de nombre de uno de otros personajes que concatenadamente, que después vinieron bajo el testimonio de los primeros dos. Como siempre, varias lecturas y lo bajamos de la mente al corazón. Eso dice objetivamente el texto. Ahora, ¿qué me dice el texto? Es la meditación. Y en este unir los dos, pues hacemos claro cómo este primer capítulo ha pasado de la narración del prólogo de San Juan, en el principio existía la palabra, a ir mirando otros detalles ya de la predicación de Juan el Bautista y de cómo le habían enviado unos a Juan el Bautista a ver y que dijera quién era él, y él ha aprovechado no para llamar la atención sobre él, sino para mostrar que hay otro más grande que él que ellos no conocen y que él tampoco conocía, pero que ya estaba en el mundo, al cual no era ni siquiera el digno de desatarle la correa de las sandalias. Y seguido a esto viene el momento en que pasa Jesús por el Jordán y Juan lo ve. Es que es algo grande hoy. A Jesús, que lo seguimos mirando recién nacido en la cuna, porque seguimos en Navidad, sigue preparándonos para la manifestación, Epifanía, y terminar con el bautismo del Señor. Hoy vemos cómo el texto nos lleva a este pequeñito, ya está pasando por delante de Juan el Bautista en el Jordán, y entonces utiliza una expresión. Y los invito para que la utilicen en la meditación. Este es el Cordero de Dios. Lo tenemos ustedes y yo en la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y se señala aquel que verdaderamente es el Cordero, preparado desde siempre, ya no como los corderos antiguos que tenían que comer los judíos
en la Pascua, un cordero sin defecto y toda la preparación para salir de la tierra y de la opresión a la libertad. Ahorita es uno que es el Cordero de Dios que Él envía, que será el que nos dará la verdadera libertad. Y Juan lo señala, este es el Cordero de Dios. Dos de los discípulos oyeron estas palabras y siguieron a Jesús. Y cuando Él veía que lo seguían, pues Él se voltea y les preguntan, ¿qué buscan? Gran pregunta para este año. ¿Qué buscas este año? Yo me pregunto, ¿qué busco este año? ¿A quién busco? Estos dos sabían que Juan el Bautista estaba diciendo la verdad, pues eran discípulos de él. ¿Cómo sería el asombro de estos dos, Juan apóstol y Andrés apóstol, que quedaron como maravillados con las palabras de Juan el Bautista? Imagínense que Juan el Bautista, lleno de Dios, ha hablado de uno que es más grande que él y lo llama Cordero de Dios. Y ellos corren a preguntarle y a buscarlo, y lo primero que Jesús les dice es, ¿qué buscan? Y ellos le preguntan, maestro, lo llaman maestro, rabí, ¿dónde vives? Gran pregunta, ¿dónde vives? Qué bueno que esta sea una pregunta fundamental en la cual ya Dios nos ha dado la respuesta a ustedes y a mí. Mirando el pesebre, hemos visto que Jesús ha nacido en Belén, pero ha nacido en el Belén de cada uno de los corazones de ustedes y yo. Y la respuesta de Dios hoy sería para ustedes y para mí es, ¿dónde vives? Él diría, en tu corazón, si me dejas estar. Y la gran meditación es dejamos que Jesús nazca en nuestros corazones, para que podamos respondernos nosotros mismos también ante la pregunta de los apóstoles, ¿dónde vives? Pues nosotros sepamos, Él vive en nuestro corazón. Y vive en los corazones que le creen, que le esperan, que le aman, que cumplen la voluntad de Dios. Todos estos días hemos escuchado la carta del apóstol San Juan, la primera. Y él hoy es muy llamativo, como dice, que el que es justo, pues vive en Dios y no comete pecado, y el que no vive en Dios y comete pecado es del diablo. Es una aseveración muy fuerte, pero es la verdad. Porque no se puede decir una cosa con la palabra y otra cosa con los actos. Y entonces hoy constatamos que ser hijo de Dios es dejar que Él viva en nuestros corazones. Ya lo hemos recibido por el bautismo, ustedes y yo ahora, como hoy con este diálogo de estos dos primeros discípulos, nos respondemos a la búsqueda que todos tenemos. Hay expresiones, y hay un libro en el mundo también de un judío que ha sobrevivido a este holocausto, que se dice El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Pues aquí el sentido de esa pregunta nos hacemos todos en el corazón, ¿qué busca el hombre? ¿Qué buscamos nosotros? Y buscamos la felicidad, y esa felicidad tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y le preguntamos dónde vive. Y Él vive en cada uno de los corazones que se han hecho hijos de Dios por el bautismo, que lo han aceptado. Y entonces la gran pregunta de ustedes y yo es que si este 2023 queremos que este niño que todavía contemplamos en el pesebre, que se ha hecho hombre, lo dejemos morar en nosotros. Gran parte de todo este hilo conductor de estos días en la meditación, y no lo podemos perder de sentido, es y habitó entre nosotros. El verbo de Dios se encarnó y habitó y acampó y hizo morada entre nosotros. Y quiso estar cerca. Y tan cerca está que ha venido a cada uno de los corazones y que está en cada uno de los que lo reciben diariamente en la Eucaristía. Ahí, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está en donde dos o tres lo llaman, ahí en la oración, donde alguien le da un vaso de agua a otro, donde verdaderamente alguien con íntima intención del alma quiere morar en Dios. Pues Él viene. Estoy a la puerta y llamo. Hoy, meditando estas preguntas de este diálogo inicial ante este testimonio de Juan el Bautista a dos de los discípulos, ustedes y yo busquemos dónde vive Dios. Y Él vive en nuestro corazón. Si lo dejamos reinar, si lo dejamos morar, Él ya acampó, ya habitó entre nosotros, se ha quedado en la Eucaristía, se ha quedado para que lo amemos y lo sigamos con toda la fuerza. Pues es tan
este diálogo nos dé la fuerza. Él le responde a los apóstoles, vengan y lo verán. Y entonces se fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él. Era como la hora décima, es decir, como las 4 de la tarde. Es un detalle que nos da el evangelista. Se fueron con él. Ustedes y yo queremos seguir a Jesús. Y en este seguir a Jesús cada uno tiene una misión en la vida. Y en esta misión no nos podemos separar de él. Juan apóstol y Andrés apóstol desde aquel día nunca se separaron de Jesús. Siempre lo siguieron. Y fueron aquellos que fueron donde sus hermanos a darles el primer testimonio. Por eso Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Y encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Es decir, Mesías, Cristo, significa el ungido. El esperado, aquel que vendría con la fuerza de Dios, ungido, lleno de la gracia de Dios, es Dios mismo. Y entonces Jesús se queda mirando a Pedro, según la versión San Juan, y de una vez le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, y te llamarás Cefas, que traduce Pedro. Las palabras de Jesús que impactan al hermano de Andrés, Pedro, que será la piedra de la iglesia. El primer llamado de los apóstoles. Los diálogos que se dan entre Jesús y ellos. Las preguntas fundamentales de esta meditación. ¿Dónde vives, maestro? Vengan y lo verán. Pedro ha asumido un nuevo nombre. Ustedes y yo en este año 2023 asumimos un nuevo encuentro con Jesús, con un nombre que se nos ha dado desde el bautismo, con una misión particular. Nosotros ya sabemos dónde está Jesús. No somos como en otra época que están preguntando dónde está Dios y un montón de preguntas. Nosotros lo reconocemos en el pesebre, pero lo reconocemos en la Eucaristía. Nosotros los católicos sabemos que es el pan bajado del cielo. No tenemos que buscar en otras iglesias, no tenemos que buscar en otras circunstancias. Se nos han dado ya la respuesta, es Jesús, la respuesta a nuestra vida. Y como ustedes y yo hoy recibimos esta meditación, ¿dónde vives? ¿Dónde está Dios? En los corazones de aquellos que son sencillos y humildes y lo ven al pasar. Juan, Andrés lo vieron y lo reconocieron. Pues mucho más también, pues Juan el Bautista, que estaba esperándolo, lo señaló en medio de los hombres. Y después Pedro, un hombre llevadito a su parecer, vio este testimonio. Y después Santiago, el hermano de Juan. Y empezaron unos a reconocerlo como el verdadero ungido, el Cristo, el Mesías. Lo hemos encontrado. ¿Será que ustedes y yo también en esta meditación le podemos decir a otros, este año va a ser decirle a otros, hemos encontrado al Mesías? Jesús es todo. Es el camino, la verdad y la vida. Lo señalamos como el ungido de Dios a los demás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es la gran pregunta también. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque has querido quedarte con nosotros. Porque hoy, con el anuncio que hace Juan el Bautista, al señalarlo a sus discípulos, hoy te vemos que pasas y te reconocemos como el Cordero de Dios. Sabemos dónde vives, porque lo has dicho en tu palabra. Te has quedado en la Eucaristía, te has quedado en los corazones de los que te aceptan y de los que en su bautismo lo viven y viven como hijos de Dios, según esta primera lectura de hoy. Que podamos decirte sí constantemente y decirle a los demás que hemos encontrado al Mesías, es decir, a ti, el ungido de Dios. Que podamos con nuestras palabras y obras dar testimonio a tu presencia en medio de nosotros. Amén. ¿Cómo llevamos esto a la acción? ¿Cómo lo volvemos vida? ¿Cómo hacemos para responder usted esta pregunta? Para que en el corazón ya usted no tenga que decir todos los días, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no me cumples? ¿Por qué no me escuchas? Y más bien no mira dentro del corazón si lo ha dejado entrar y lo ha dejado ser Dios. Y entonces, ¿cómo establecer un diálogo con Él, como lo hace Él con los discípulos? Él les dice, vengan y lo verán. ¿Cómo hacemos para escuchar hoy a Jesús diciéndonos, vengan, déjenme entrar en sus corazones y verán
la grandeza y la maravilla del Dios que obra en ustedes. Vengan y lo verán, nos dice hoy Jesús. Porque en el corazón pues le seguimos diciendo, sí, maestro, ¿dónde vives? Pero hoy la palabra es clara, es en el corazón. Juan nos lo señala, ahí el Cordero de Dios. El Apocalipsis ya en la sentencia final de Dios sobre todo al final del tiempo, todos mirarán al Cordero degollado, que está de pie, es decir, ha vencido, está resucitado, pero ha dado la vida por todos aquellos que lo han aceptado. Él ha dado por todo el género humano. Pero ustedes y yo, ¿cómo aceptamos esta salvación del que es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que lo hemos reconocido como el Maestro, como Juan y Andrés, Maestro, ¿dónde vives? Y que nos quedemos con Él no solo un día, sino todos los días de la vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cuál es la acción que vamos a llevar a cabo? Quedémonos contemplando estas preguntas y este es el Cordero de Dios. Quedémonos contemplando con Jesús que nos dice, vengan y lo verán. Quedémonos contemplando nuestra vida delante del Cordero. Cada uno de ustedes puede poner al final del chat el eco que le ha dejado esta palabra. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.